We'll begin with a word of prayer. Father, we want to thank you once again that we have this opportunity to open up your holy word, the Bible. May it be a lamp to our feet, a light to our way. May it bring us hope and inspiration so that we can keep on fighting the good fight of faith. Padre, pedimos que estés aquí con nosotros esta mañana, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. You might have heard the funny story of this Air Force guy who was stuck in Korea and wanted to find his way back home. Tal vez habrán escuchado la historia graciosa acerca de este tipo que pertenecía a la Fuerza Aérea que se encontraba atorado ahí, atascado en Corea y quería regresar a casa. And so he decided he'd hitch a ride on a plane filled with dead servicemen. It's the only thing he could find. And he decided he was so tired, he would just sleep amongst them. Así que decidió que lo que iba a hacer, como no había otra opción, era que él iba a tomar el viaje en uno de los aviones que transportaba a los miembros de la Fuerza Aérea que habían muerto. Y estaba tan cansado que decidió dormir ahí en medio de ellos. And he finally made it home. He sat up and he stretched. Y finalmente llegó a casa y luego se despierta, se sienta y empieza a estirarse. And somebody that didn't know what was going on saw this man, as it were, rising from the dead. Y alguien que no tenía idea de lo que había pasado, que estaba viendo esto, pensó que estaba levantándose esta persona entre los muertos. And he fainted. Y se desmaya esta persona. True story. Historia verdadera, por cierto. And today we're going to talk about revival and the raising of the dead. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del reavivamiento y el levantamiento de los muertos. And this is a talk that will bring hope to your heart. Y esta va a ser una charla, creo que les va a traer esperanza a sus corazones. And it's from the book of Ezekiel. Y proviene del libro de Ezequiel. We'll begin, I'll share with you. It says, "The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord, and set me down in the middle of the valley. It was full of bones." Y empieza diciendo, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagine that, a vision of bones. Imagínense eso, una visión repleta de huesos. But this is a message of hope. Pero este es un mensaje de esperanza. And maybe today you feel like you don't have hope. Y tal vez el día de hoy sienta usted que no tiene esperanza. Maybe spiritually and emotionally you feel down. Tal vez espiritualmente o emocionalmente se siente apagado. Maybe you're out of control, you feel helpless and powerless. O tal vez sienta que ha perdido el control y se siente impotente, indefenso. Overwhelmed by life. Abrumado por la vida o abrumada por la You vida. feel rejected and lonely. O tal vez se sienta usted rechazado y Maybe triste y solo. And maybe you ponder thoughts of remorse or regret. Y tal vez esté luchando con sentimientos de remordimiento o culpa. You have crushing fear in your life. O tal vez tenga un temor que le esté abrumando en su vida. Your circumstances seem to be against you. O puede que pareciera que las circunstancias se encuentran en su contra. Well, this message will inspire you. Bueno, creo que este mensaje le va a inspirar a usted. Because God can turn setbacks and He can make them setups for something good. Porque Dios puede tomar aquellos retrasos en la vida y lo puede tornar en algo bueno. And He can revive your soul. Y Él puede revivir su alma. So let me share with you a little bit of a background to the book of Ezekiel. Así que permítanme compartirles un poco de fondo en cuanto al libro de Ezequiel. Ezekiel, his name was Ezekiel ben Buzi. Sí, el nombre de Ezequiel, de hecho, era Ezequiel ben Buzi. He was born in 623 BC. Nació en el año 623 antes de Cristo. And this was during the time of Josiah, the king, the good king, who was trying to bring revival to Judah, the southern kingdom. Sí, entonces esto sucede durante un tiempo en el que Josías pues se trata de traer revivamiento al reino del sur. But Judah did not want to be revived for very long.
Pero Judá no quería ser revivido por mucho tiempo. They were not faithful to God. Y no eran fieles a Dios. They were worshiping the Baals. Estaban adorando a los Baales. They were even doing it right in the temple of the Lord. Imagine that. Aún lo estaban haciendo dentro del templo del Señor, imagínense eso. And doing immoral things right there in the house of God. Y haciendo cosas inmorales ahí mismo en la casa de Dios. Jeremiah was brought into the scene. Entonces, viene Jeremías aquí en medio de lo que está sucediendo. And he told them, look, if we don't straighten up, the Babylonians are going to come against us. Y dice, miren, si no ponemos nuestros asuntos en orden, si no nos componemos, los babilonios van a venir. They're going to come like giant vultures and sweep down upon us. Vendrán como grandes buitres y nos van a tomar. God says we must submit to the Babylonians. Dios dice que tenemos que someternos a los babilonios, Because if not, we're going to lose our kingdom. porque si no, vamos a perder nuestro reino. But the king said, no, there's no way that God is going to allow his chosen people to be taken captive. Pero el rey piensa, no hay ninguna manera en el que Dios va a permitir que su pueblo elegido sea llevado en cautiverio. But Josiah was killed in 609 BC. Pero en el año 609 a.C. muere Josías. And Judah was made a vassal of Babylon. Y entonces Judá es hecho vasallo de Babilonia. They took 25,000 of the royal family. Y toman a 25,000 miembros de la familia real. They took Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, and Ezekiel to Babylon. Toman a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego y a Ezequiel a Babilonia. And you ask yourself, why would God allow these faithful ones of his to be taken away into captivity? Y tal vez uno se pregunte, ¿por qué es que Dios permite que se lleven en cautiverio a estos fieles de Él? These are the faithful ones. These are the good ones. Why send them into captivity? Cuando estos son los fieles, estos son los buenos, ¿por qué había de permitir que los llevaran en cautiverio? But sometimes God allows a mini crisis so that you're not part of a major crisis. Pero a veces Dios permite que surja en tu vida una mini crisis para poder evitar que entres en una crisis mayor. Ezekiel went to Babylon, and we believe that he finally even died in Babylon. Entonces Ezequiel es llevado a Babilonia y creemos de que eventualmente él murió en Babilonia. In Babylon, Ezekiel was sending messages back home, Desde Babilonia Ezequiel transmitía sus mensajes hasta su casa, telling the people to be faithful to God. diciéndole a su pueblo, sean fieles a Dios. Jeremiah, he was called in. The Bible calls him the weeping prophet. Sí, entonces luego viene Jeremías y la Biblia describe a Jeremías como el profeta del llanto, del lamento. He said, worse things can come upon God's people. Please do the right thing. Turn to the Lord and submit to Babylon. Y él dice, cosas peores pueden sobrecaer al pueblo de Dios, regresen a los caminos de Dios, sométanse a Babilonia. But they considered Jeremiah to be a traitor to the nation. Pero en base a eso consideraron que Jeremías era un traidor de la nación. They took him and put him in a big dark hole. Lo tomaron y lo pusieron ahí en un hoyo oscuro, profundo. But finally the Babylonians did come. Pero eventualmente sí vinieron los babilonios. They put a siege around the city, Entonces sitiaron la ciudad, alrededor de la ciudad. and they burned the city and the temple. Y quemaron la ciudad y el templo. Everybody was sent to Babylon, Todos fueron enviados a Babilonia, except many of them were killed by the sword. excepto que muchos de ellos murieron a filo de espada. And that's why God sent his faithful ones like Daniel and others to Babylon, so that they would escape this terrible tragedy. Por eso es que Dios manda a Daniel y a los otros fieles a Babilonia para que pudiesen escapar de esta gran tragedia. Everybody that wasn't killed had to go into exile. Porque todos los que no fueron muertos tuvieron que ser llevados en exilio 1,700 miles away from home. a 1,700 millas desde su lugar, desde su hogar. The future seemed bleak, El futuro parecía oscuro dark, y tenebroso, foreboding. como que no daba esperanzas. It looked hopeless. Parecía que no se vislumbraba ninguna esperanza. And so in this situation, God sent an encouraging message, Y en medio de esta situación, Dios manda un mensaje alentador, a vision of a valley of
bones. Una visión de un valle repleto de huesos. Imagine the scene. There's the valley and there's thousands of bones laying everywhere. Imagínense ese cuadro, hay un valle y en medio de ese valle huesos tirados por doquier. There was the skull over here. Por aquí uno podía observar tal vez un cráneo, Maybe the chest over there. tal vez los huesos del pecho por acá, Fingers all over the place. dedos por todos lados. The bones are in bad shape. Y estos huesos se encuentran en muy mal estado. They're scattered and disordered. Están regados y desorganizados. And the Bible says that they were very Y dry. la Biblia lo describe como que estos huesos estaban bastante secos. There seemed as if there was no hope. Parecía como que no tenían esperanza. These bones in the valley were probably the result of some conflict where the two nations came together. Probablemente estos huesos en el valle fueron resultado de un conflicto donde dos naciones llegaron a un mismo lugar. You know, like the story of David and Goliath and the Philistines, each were on the mountain and then they were going to fight in the valley below. Como el relato del pueblo de Dios y los filisteos, donde estaban en la montaña, donde cada uno iba a descender al valle para luchar. And after the battle, what happens is that they're far away from home. They just leave the corpses right there for the birds, like the vultures and others, to eat them, and wild animals to eat everything, and all that's left is bones. ¿Y qué es lo que sucede? Después de la batalla, pues cada quien va a su casa y los que murieron en la batalla ahí los dejan para que sean alimento de las aves y sean alimento de los animales silvestres y al fin de cuentas lo único que queda son los huesos. The bones are dried out, they're bleached, dried out. Y entonces, ¿qué sucede? Los huesos terminan ahí, resecos, secos. Not even the birds are interested in those bones anymore. There's no meat to them. A tal grado que ni a las aves les interesan estos huesos porque ya no les queda nada de carne. And the interesting thing is that the people back in Babylon, they felt like dry bones. Y la cosa es de que aquellos que se encontraban en Babilonia se sentían como estos huesos secos. Notice what it says here. Now he said to me, Son of man, these bones are all the house of Israel. Behold, they say, our bones are dried up, and our hope is lost. We are indeed cut off. We are dry bones. Y dice aquí el versículo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. It was a horrifying scene for Ezekiel to see all these bones everywhere. Era un cuadro espantoso para Ezequiel el ver todos estos huesos regados por todos lados. And the Lord said to Ezekiel, he said, Son of man, can these bones live? Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Can dry bones live? ¿Acaso pueden revivir los huesos secos? The logical answer is no. La respuesta lógica es que no. But Ezekiel says, Lord, you know. Pero Ezequiel le responde, Señor, tú lo sabes. He looked at it, no, dry bones can't live, but the Lord knows. Él miró esta escena y dijo, bueno, no, los huesos secos no pueden revivir, pero el Señor sabe. Maybe your situation's like this one. Tal vez su situación de usted se encuentre como esta. It seems like an impossible Tal situation. vez parezca una situación imposible. Maybe you've had the death of a loved one, Tal vez la muerte de un ser querido a debilitating disease, o una enfermedad que le ha dejado débil. a surgery that's not getting better. Una cirugía que no va mejorando. There are times when all of us feel like there's no help, no hope, everything looks impossible. Suele suceder que hay momentos donde para nosotros parece ser de que no hay socorro, no hay ayuda, de que todo parece ser imposible. Will my life ever be good again? Y nos preguntamos, ¿acaso volverá a ser buena mi vida? My kids are on drugs. ¿O mis hijos están metidos en las drogas? The mortgage is high, I can't pay for it. ¿O la hipoteca está muy cara? No, ya no puedo pagar. Divorce is looming in the background. Entonces preveo que va a surgir un divorcio There's no hope. y no hay esperanza.
So I ask you, what are your dry bones? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son aquellos huesos secos que se encuentran en la vida de ustedes? What impossible situation are you facing right now? ¿Qué situación imposible están enfrentando actualmente? Do you know what you're going to do? ¿Ya saben lo que van a hacer? Maybe you don't know, Tal vez no tienen ni idea, but God knows. pero Dios sí sabe. That's what Ezekiel said. Lord, you know. Por eso fue que Ezequiel dijo, Señor, tú lo sabes. And then the Lord said to him, Y luego el Señor le dijo a él, even though things are impossible, aunque las cosas parezcan imposibles, God always has a way. Dios siempre tiene un camino. You know, the message of the cross seems like an impossible message of foolishness. A man hanging on a cross, dying for the sins of the world. Sí que saben que para muchos el mensaje de la cruz parece ser algo imposible, algo ridículo, donde puede venir la salvación por medio de un hombre ahí tendido en una cruz. It says, for those who are perishing, but for us who are being saved, it's the power of God. Dice que para aquellos que se están perdiendo, pues parece ser una ridiculez, pero para nosotros, los salvos, es el poder de Dios. God can take the impossible situation and turn it around. Dios puede tomar esa situación imposible y lo puede cambiar. So he says to Ezekiel, prophesy as I have commanded. And as I prophesied, there was a noise. So the word prophesy in the Bible doesn't always mean to see visions. Prophesy just sometimes means to teach. And so the Lord said to him, prophesy to the dry bones. Sí, entonces sigue diciendo aquí la Biblia, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y saben que en la Biblia no siempre el profetizar tiene que ver con ver visiones, sino también de enseñar. Así que se le está diciendo, profetiza, enséñale a estos huesos. Imagine preaching to dry bones. Imagínense estarle predicando a unos huesos secos, And there he is preaching to these dry bones. pero aún así ahí está, predicándole a estos huesos secos. And so Ezekiel, he obeyed God. He said, so I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise. Así que Ezequiel obedeció a Dios. Él dijo, mientras que estaba profetizando, entonces de repente hay un ruido. And suddenly there was a rattling. De repente hay un temblor. And the bones came together, Y se juntaron los huesos, bone for bone. cada hueso con su hueso. And finally there was flesh on the Y bones. finalmente había carne sobre los huesos. And skin covered them over. Y la piel los cubría por encima, But there was no breath on them. pero no tenían ningún espíritu. And you've probably heard the song about the bones, where the head bone was put together to the neck bone, and the neck bone to the shoulder bone, and where does the rest go? It goes all together. And it all comes from this vision of how God connected all the bones together. Sí, de hecho hay un cantito, un corito, que proviene de esta situación, de este relato, donde habla acerca de que el hueso de la cabeza se unió con el hueso del hombro y así sucesivamente. De aquí viene. First there was a stirring of the bones. Primeramente, entonces, se juntaron los huesos. Then there was the assembly of the Luego se bones. ensamblaron. And then the tendons all started joining Y together. luego los tendones se empezó a unir el uno con el otro. Then there was skin on the tissues, Luego hubo piel en los tejidos, covering the bones. cubriendo los huesos. And all they were waiting for was the breath of God. Y ya lo único que estaban esperando era recibir el aliento de vida de parte de Dios. It happened one thing after another in its own time and place. Sucedió una cosa a la vez, todo en su momento y en su lugar. And now the word for breath in the Hebrew is the word ruach. Es la palabra en hebreo para decir aliento, es la palabra ruach. And so this word means breath, Así que esta palabra significa aliento, it means wind, también significa viento, but it can also mean spirit. pero también puede referirse a espíritu. And so what this lesson is teaching us is that there's no life without the Spirit of God working. Así que lo que este versículo lo que nos está diciendo es de que sin el Espíritu de Dios que esté obrando no hay vida. 10 times it uses this word ruach in this passage. Y 10 veces se usa esta palabra ruach en este pasaje. And so he says to them, prophesy, he said to them, and prophesy to the breath,
prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may come to life. Y sigue diciendo, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. And what do you think happened? ¿Y qué creen ustedes que pasó? Notice, so I prophesied as commanded me, and the breath came into them, and they came to life and stood on their feet, an exceedingly great army. Y miren, fíjense lo que dice aquí, dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. What a picture is this? ¿Qué gran cuadro es este? These dry bones have come together. Donde se han juntado estos huesos secos, The wind of God, the Spirit of God has come into them, y ahora tienen el viento, el Espíritu de Dios que ha entrado dentro de ellos, and they have come to life. y vuelven a la vida. And what does that remind us of? ¿Y a qué nos recuerda esto? That one day that is going to happen. De que un día eso va a suceder. Jesus is going to come in the clouds of glory. De que Cristo va a venir en las nubes de gloria. The Holy Spirit is going to come and breathe breath into life. Y el Espíritu Santo le va a volver a dar vida por medio del aliento de vida. And a great army will arise. Y un gran ejército se va a levantar. The Bible says that they're going to be caught up together in the sky. La Biblia dice que van a ser arrebatados en el cielo. And they're going to be with the Lord. Y van a estar con el Señor. And they're going to ever be with the Lord. Y así permanecerán con el Señor para siempre. And so the Bible says, comfort one another with these words. Así que la Biblia nos dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. And you know, it's the Spirit of God that gives life. Y saben, es el Espíritu de Dios lo que da vida. The Bible says, he who has the Son has life. Y la Biblia dice que aquel que tiene el Hijo tiene vida. He who does not have the Son of God does not have life. Y aquel quien no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. If you don't have Jesus in your life, Si usted no tiene a Jesús en su vida, spiritually speaking, you're like dead bones. hablando espiritualmente, se encuentra en un estado como huesos secos. You need to have the Spirit of God come into you. Necesita tener el Espíritu de Dios que entre dentro de su vida. You know, in Israel, it's a very dry country. Porque saben que ahí en el país de Israel es un país bastante seco, Lots of desert. mucho desierto. But the Israelis have turned the desert into, just like the Bible says, into a place of roses. Pero esa nación de Israel ha hecho de un valle de desierto, como dice la Biblia, en una llanura llena de rosas. How did they do it? ¿Cómo lo hicieron? Water. Con el agua. They brought in water. O sea que trajeron el agua. And the Bible says here, for I will pour water on the thirsty land. Y la Biblia dice aquí, porque yo derramaré agua sobre la tierra que tiene sed. And floods upon the dry ground. Sí, y ríos sobre la tierra árida. I will pour my spirit upon the seed, Derramaré mi espíritu and my blessing upon thine offspring. sobre tu linaje y mi bendición sobre tu descendencia. When God comes in, when the Spirit of God comes in, there's blessings. Porque cuando llega el Espíritu de Dios hay bendiciones. And your spirit is revived. Y cuando eso sucede, el espíritu de uno vuelve a la vida. And we need a time when the Spirit of God would come in and revive our nation and revive our churches. Y necesitamos ese momento donde el Espíritu de Dios pueda revivir nuestra nación y pueda revivir nuestras iglesias. And I want to tell you about a time when God wanted to do this for the Adventist church. Y quiero contarles sobre un tiempo donde Dios quiso hacer justamente eso para la iglesia adventista. The year was 1888. El año era 1888 And there was a couple of young ministers. y habían unos ministros jóvenes. One of them was called E.J. Wagner, Uno de ellos tenía el nombre de E.J. Wagner and the other one A.T. Jones. y el otro A.T. Jones. Wagner was a medical doctor, Wagner, de hecho, era un médico, but he enjoyed pastoring more. pero él disfrutaba más pastorear.
And he started sharing with the church about the book of Galatians. Y él empezó a compartir con la iglesia la información acerca del libro de Gálatas. But there were people in the church who opposed him. Pero hubieron personas dentro de la iglesia que se le opusieron. And you see them in this picture here. Y los podemos ver aquí en esta imagen. One of the people that opposed him his name was Uriah Smith. Una de las personas que le dio oposición se llamaba Uriah Smith. The next one you see in the picture, that's Wagner. Al otro que ven en la imagen es Wagner. The next one you see, his name is the President Butler. Y el otro que ven en la imagen era el presidente de ese entonces, Butler. And the one with the mustache is Jones. Y el que tiene el bigote es Jones. And these prominent men, they came to Minneapolis and they gave a message, but these men were against them. Y estos hombres prominentes vinieron a Minneapolis para dar el mensaje, pero estos otros hombres se pusieron en contra de ellos. And the problem was found in the book of Galatians. Y el problema se encontraba en el libro de Gálatas. Here was the main problem verse. Este era el versículo principal que estaba generando tantos problemas. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía o tutor para conducirnos a Cristo, That we might be justified by faith. a fin de que seamos justificados por la fe. That's good. Eso es bueno, But here comes the next part. pero aquí viene la siguiente parte. But after that faith has come, Pero ahora que ha venido la fe, we are no longer under a schoolmaster. ya no estamos bajo la guía, bajo el guía. And so what it sounds like here is that after you receive justification by faith, you no longer need the law of God. Como suena a lo que dice aquí, pareciera que una vez de que uno recibe la justificación por la fe, uno ya no necesita la ley de Dios. And so Wagner and Jones said that this referred to the Ten Commandments. Y Wagner y Jones dijeron de que esto hacía referencia a los 10 mandamientos. But the brethren said, no, that's wrong. It refers to the ceremonial law. Pero los hermanos decían que no, que tenía que ver con la ley ceremonial. But it really refers to the ceremonial law Pero realmente se refiere a la ley ceremonial and the Ten Commandments. y a los 10 mandamientos. Because the law cannot save you. Porque la ley no puede salvar a uno. The law is meant to guide you to Jesus El propósito de la ley es el de guiar a uno a Cristo Jesús, so that you can be justified by faith. para que uno pueda ser justificado por la fe. You no longer need the law to do that for you. De modo que uno ya no necesita la ley para hacer aquello por uno. The law always is a standard and a guide. Sí, la ley siempre es una norma y una guía. But we are saved by faith in Jesus Christ. Pero somos salvos por la fe en Cristo Jesús. But the brethren, they were against Wagner and Jones. Pero los hermanos estaban en contra de Wagner y en contra de Jones. And they were beating up on them, spiritually Y speaking. estaban arremetiendo contra ellos, hablando espiritualmente. And so Mrs. White came to their defense. Así que la hermana White viene a su defensa. And said, no, the message that they're giving us about Christ is a good message. Y ella dice, no, el mensaje que nos están dando acerca de Cristo es un buen mensaje. Notice here, Nótese aquí, Ellen White, who was at this conference, said, God gave a most precious message through his servants, Elder Wagner and Jones. si Elena G. de White, que se encontraba en este congreso, dijo, Dios ha dado un mensaje tan precioso por medio de sus siervos, los ancianos Wagner y Jones. She said the message was the matchless charms of Christ. Y ella dijo de que ese mensaje era aquellos dotes de Dios que son sin par. And she said this was the third angel's message in verity. In verity means in truth, in reality. Y entonces dijo de que en realidad, verdaderamente, es lo que significa, este es el mensaje del tercer ángel. So this is good. This is a good message. And God wanted to use this message to bring revival to the church. Así que este era un buen mensaje. Era un mensaje que Dios quería usar para poder ocasionar que la iglesia entrara en un revivamiento. Because most of the church people were just preaching about the law. Porque la mayoría de los miembros de la iglesia estaban predicando solamente acerca de la ley.
What they were doing is they were bringing in people through discussions where you're wrong and I'm right. And this was not only happening with people coming into the church, but among themselves, constantly bickering and fighting all the time. Porque lo que sucedía es de que habían peleas y discusiones todo el tiempo, tanto entre los miembros de la iglesia como los que iban llegando. And Uriah Smith and the president loved a good fight. Y Uriah Smith y a los demás pues les gustaba pues una buena pelea, por así decirlo. A.T. Jones, he was a sergeant in the army and he liked a good fight. A.T. Jones era sargento en las Fuerzas Armadas y a él pues le gustaba también una buena batalla. The only calm one was Wagner El único tranquilo era Wagner and Mrs. White. y la hermana White. But it was hard to calm down the brethren. Pero era difícil calmar a los hermanos. Notice what she says. Nótese lo que ella dice. The true religion, Y dice, la religión verdadera, the only religion of the Bible, la única religión de la Biblia, that teaches forgiveness only through the merits of a crucified and risen Savior, que enseña el perdón únicamente por medio de los méritos de un Salvador crucificado y levantado, that advocates righteousness by the faith of the Son of God, que aboga por la justificación por medio de la fe en el Hijo de Dios, has been slighted, pues no le ha sido dada su importancia de vida, spoken against, se ha hablado en contra de esta, ridiculed, sometido a que sea ridículo and y rejected. rechazado. What a sad thing, right? Qué cosa tan triste, ¿no? They're talking about the righteousness of Christ and the church is rejecting that. Donde están hablando acerca de la justificación de Cristo y la iglesia lo está rechazando. She goes on to say, the great subject of the righteousness of Christ, Y ella sigue diciendo de que el tema de la justificación de Cristo, connected with the law, vinculado con la ley, which should be constantly kept before the sinner as his only hope of salvation. siendo esta una que constantemente tiene que estar presente ante los pecadores como su único medio y esperanza de salvación. So the law teaches us to come to Christ, Así que la ley nos enseña a venir a Cristo. but cannot save you. ¿Pero acaso eso nos puede salvar? For that you need Jesus Christ. Para eso uno ocupa a Cristo Jesús. And this is what they were teaching. Y esto era lo que ellos estaban enseñando. And so there was the revival that God wanted for the church did not happen. Entonces, el revivamiento que Dios quería para la iglesia no se llevó a cabo. But good things happened anyway. Pero cosas buenas sucedieron, no obstante. After this, Mrs. White wrote some very important books. Después de esto, la hermana White escribió unos libros bastante importantes. And they were all Christ-centered. Y todos estos eran cristocéntricos. She wrote Steps to Christ. Escribió El Camino a Cristo. She wrote Thoughts from the Mount of También Blessing. escribió Los Pensamientos del Monte de Bendiciones. She wrote The Desire of El Ages. Deseo de todas las gentes. She wrote Christ's Object Lessons. También Lecciones de Vida del Gran Maestro. And she wrote all of those from 1892 Y to ella los- 1900. Y ella los escribió desde 1892 hasta el año 1900. And many people today say, oh, Wagner and Jones, they had a great message. Y mucha gente dice, oh, que Wagner y Jones tenían un gran mensaje. And you ask them, well, what was that Y message? tal vez uno se pregunte, pues, ¿cuál mensaje era aquel? They say, oh, it's a message about the law and the covenants. Bueno, es el mensaje de que uno tiene la ley en los testamentos. Oh, it's a message about the feast days. Oh, no es un mensaje de los días de las fiestas. But no, Mrs. White said the message was about how charming is our Savior, the matchless charms of Christ. That's the message. Pero la hermana White lo que ella dice es que no, sino que son los rasgos encantadores, lo que Dios nos da, que proviene de Cristo. Ese es el mensaje. And the great message of justification by faith. Y el gran mensaje de la justificación por la fe. This message constantly has to be kept before the people. Este mensaje tiene que estar constantemente presente ante el pueblo. Because if it doesn't, the church slides right into legalism. Porque si este mensaje no está presente, entonces lo que pasa es que el pueblo se incursiona en lo que se llama el legalismo. And we don't want that. Y eso no lo queremos. Now, in order to have revival, there are 7 steps you need to have revival. Y para que uno pueda experimentar el revivamiento, hay 7 pasos a seguir. I studied
all the revivals from the Bible all the way to modern times. It took me 2 years to study it. Sí, estudié todos los revivamientos, desde aquellos que se encuentran en la Biblia hasta los que han surgido en tiempos modernos, que me tomó 2 años para estudiarlo, The Welsh revival, como el revivamiento de Welsh, the English revival, el revivamiento inglés, the revivals, the Great Awakening in America. el gran revivamiento en Norteamérica. And these revival had 7 parts to them, and I'm going to share what they are. Y estos revivamientos se comprendían de 7 partes que voy a compartir con ustedes. Here they are. Y aquí van. First, revival begins with me. Lo primero es que el revivamiento comienza con uno mismo. You don't look around and tell, oh, the church is dead, the other one's dead, and this one needs reforming. No, revival has to begin with me. No es de que uno va a estar ahí sentado y diciendo, bueno, aquel está muerto, la iglesia está muerta, está apagada. No, sino que el revivamiento empieza con uno mismo. Second, revival happens through the Holy Spirit. Número 2, el revivamiento sucede por medio del Espíritu Santo. You remember that the Holy Spirit came on the day of Pentecost. Recordarán que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Why did he come then? ¿Por qué fue que descendió en ese entonces? It was during a time of great festival. Sucedió durante un momento de gran festividad. And there were lots of people in Jerusalem. Y había muchas personas que se encontraban en Jerusalén. So the Holy Spirit came then Así que fue entonces cuando el Espíritu Santo descendió and revived the church. y revivió la iglesia. Then the third thing is you need to pray for revival. Luego la tercera cosa es de que uno tiene que orar para recibir revivamiento. When I was studying the great revivals, I found that sometimes these revivals were sparked by just a group of people, maybe 4 or 5, praying together and asking God to revive the church. Sí, lo que encontré con estos revivamientos es de que casi siempre tomaba de 4 o 5 personas que empezaban la chispa, que estaban orando a Dios para que trajera el revivamiento. In one of these revivals, it was just one little old lady praying every day for revival. One lady praying every day that God would do a good work, and God brought revival. Y en estos revivamientos había una ancianita, una mujer que se dedicaba a orar, pidiendo que Dios trajera el revivamiento. Y así sucedía. So God works through prayer. Así que Dios obra por medio de la oración. Then there can be no revival without unity. Y ahora, no puede haber revivamiento sin unidad. What happened in 1888? ¿Qué sucedió en 1888? No unity, No había unidad. no revival. Por ende, no hubo revivamiento. When there's unity, like in the day of Pentecost, where everybody came together, they confessed their sins one to another, they asked forgiveness one to another. When they did that, 10 days later, there came revival. Porque el revivamiento vino 10 días después de que todos ellos estaban unánimes, estaban juntos, unidos, confesando sus pecados, pidiéndose perdón los unos a los otros. And then Jesus must be uplifted. Lo otro es de que Cristo Jesús tiene que ser enaltecido. If you want true revival, then the gospel message has to be known and it has to be preached. Si uno quiere que haya revivamiento, el mensaje del Evangelio tiene que ser conocido y tiene que ser predicado. You just can't ask people to be better. Uno simple y sencillamente no le puede pedir a otros que sean mejores. You just can't preach about the law of God. No podemos simple y sencillamente predicar únicamente acerca de la ley de Dios. You can't just preach about false churches and how they're hiding behind certain priests. Y no podemos solamente enfocarnos en hablar acerca de iglesias falsas y cómo éstas se esconden detrás de unos sacerdotes falsos. You can't just scream at people and try to wake them up. Uno no puede solamente tratar de gritar a la gente y por ese medio tratar de despertarlos. People are revived when Jesus is uplifted. La gente revive cuando Cristo Jesús es enaltecido. Jesus said, when I be lifted up, Cuando Jesús mismo dijo, cuando yo sea levantado, I will draw all people to me. atraeré a todos hacia mí. Preach Christ. Prediquen a Cristo Jesús. There's nothing else that can change hearts. No hay nada más que pueda cambiar corazones.
I remember I was in Thailand. Recuerdo que me encontraba en Tailandia, Thailand is a very hard country to win anybody. que de hecho es un país bastante difícil para poder ganar almas. We win 1,000 people in the Philippines. En las Filipinas, pues ganamos como 1000 almas a la vez. If we win 25 in Thailand, that's good. Si en Tailandia logramos ganar 25 almas, con eso está bastante bien. Why? ¿Por qué? People are, they have money, Porque la gente tiene dinero, they have pretty good lives, tienen vidas bastante buenas, they believe in Buddhism, pues creen en el budismo and they're very peace-loving people, y son personas bastante pacíficas, very close to their families. bastante apegadas a sus familiares. For them to leave that for Para- Christianity is hard. Así que es difícil para que ellos dejen eso por el cristianismo. And so they assign me to a certain church. Así que me asignan a cierta iglesia. And they give you, a whole program to share with the people. Y a uno le comparten un programa completo para poder compartirlo con la gente. So this was a little tiny church, Así que me encuentro en esta iglesia pequeña, but it was filled with young university students. pero estaba llena de jóvenes universitarios. I thought, oh, this is good. Yo pensé, ahora sí, nos va a ir bien. There they were on Sabbath morning, all the university students. Así que ahí estaban el sábado por la mañana todos los jóvenes universitarios. So then that evening, it was time for the meetings to begin. Y luego ya tenía que empezar la reunión esa tarde. And there was nobody there. Y no hay nadie ahí. What happened to my university students? ¿Qué le pasó a mis alumnos universitarios? Oh, the pastor says, well, we have a problem. Oh, dice el pastor, tenemos un problema. These university students, none of them are Adventist. Si de estos estudiantes universitarios nadie es adventista. And what has to happen here is that in order for them to come, we tell them, we'll give you free space in our church. They had apartments, but you have to come Sabbath morning. Y para que puedan venir, lo que tenemos que hacer es permitirles que ocupen espacio en nuestro departamento, ahí en nuestras instalaciones, pero con la condición de que vengan al culto los sábados por la mañana. They did that. Now they didn't. I said, but Pastor, I came a very long way. I want to preach to somebody. I want to preach to the university students. Y se lo hicieron, pero luego ya no. Pero yo dije, pastor, yo quiero pues predicarle a los alumnos universitarios. No quiero estar aquí predicándole a nadie. I said, okay, I have an idea. Y yo dije, bueno, tengo una idea. I'm going to buy some good electronics. Voy a comprar unos dispositivos eléctricos bastante buenos. So I went and I bought some electronics. It cost about $300. Así que compré un dispositivo que costaba como por eso de $300. Remember, I'm there. It cost me $2,000 to get there, and I want to preach to somebody. Porque recuerden, me costó $2,000 para llegar ahí hasta donde estoy y yo quiero predicarle a alguien. So now if this cost me a little money, that's okay. Ahora, si esto me llega a costar algo de dinero, está bien. So we bought 2 of these electronic things, cost about $600. Así que compramos como 2 de estos dispositivos electrónicos que costaban como $600. And so I knocked on each of the door of the university students. Así que ahí voy, tocando la puerta a cada uno de los alumnos universitarios. And I said, oh, it was so nice to see you today. And guess what? We're having these meetings, and somebody's going to win some very expensive electronics. It could be you. Y les dije, mira, la verdad que me agradó mucho verte el día de hoy. Y saben que tenemos estos dispositivos electrónicos que alguien se va a ganar. Esa persona podría ser tú. We're going to do a raffle. You could probably win. Entonces vamos a hacer un sorteo. Tal vez puedes ganar. Next day, they all showed up. Al siguiente día, todos se presentan. Now I had my people. Ahora sí, ya tenía mi público. What do I do? ¿Y qué es lo que hago? So I started preaching. I used the book of Jonah. I didn't preach what they wanted. I used the book of Jonah and showed how much love God had towards the Ninevites. Y no es tanto de que les dijera lo que querían escuchar, sino que les prediqué del libro de Jonás y que el amor que Dios había mostrado para el pueblo de Nínive. At the end of the week, guess what, my brothers and ¿Y sisters? qué creen que pasó al concluir la semana? 9 wanted to be baptized. 9 de ellos querían ser bautizados. 7 university students. 7 alumnos universitarios. One of them told me, Pastor, I asked my professor if I could just skip so I can be baptized.
this coming Sabbath, my professor said, no, you either come to class or you're failing. Si uno de ellos me dijo, ¿sabe, pastor? Yo le pregunté a mi profesor si podía faltar a la escuela para poder bautizarme el sábado y el profesor me dijo que no, que si faltaba que iba a reprobar la clase. But I'll get baptized soon. Pero pronto me voy a bautizar, dijo. What was the key? ¿Cuál era la clave? Lift up who? Pues enaltecer a quién? A Jesus. Jesús And the goodness of God. y la bondad de Dios. And then the sixth element is repentance. Y luego el sexto elemento es el arrepentimiento. Repentance means you're going in the wrong direction, but now you're going to go in the right direction with God. El arrepentimiento es de que uno va encaminándose en la dirección equivocada, pero ahora va a darse la vuelta y ahora ir en dirección hacia Dios. The Holy Spirit then he convicts the person and they want to change. Y lo que sucede es que el Espíritu Santo es el que convence a la persona, impulsándole a querer cambiar. And the seventh thing has to do with young people. Y la séptima cosa tiene que ver con los jóvenes. Almost every great awakening involved young people. Casi cada gran despertar involucró jóvenes. Remember Wagner and Jones, they were just 30 years old. Recuerdan, Wagner y Jones tenían apenas 30 años. And God uses young people to set on fire the church. Y Dios usa a los jóvenes para poder traer fuego a la iglesia. Doug Batchelor, he was just a hippie. De hecho, Doug Batchelor, el pastor, era un hippie, He was just a young guy. era un joven, God got a hold of him. pero Dios tomó su vida. And Doug Batchelor came during the Jesus movement. Y de hecho, Doug Batchelor pues, se unió a la iglesia durante el movimiento, el Jesus Movement que le It llamaron, was a great awakening among young people, most of them hippies. que fue un gran despertar entre los jóvenes, que muchos de ellos eran hippies. How many of you ever heard of Greg Laurie, ¿Cuántos de ustedes escucharon del pastor, han escuchado del pastor Greg Laurie, Harvest Christian Fellowship? que pertenece a Harvest Christian Fellowship? Well, he's an old guy now, but he came in as a surfer dude. Bueno, pues ya está mayorcito, pero sí, cuando primero llegó era una persona que le encantaba surfear And a hippie. y era hippie. God got a hold of him, and he's done a wonderful work for God. Dios tomó su vida y él ha hecho un gran trabajo para Dios. You've heard of the Great Awakening, right? ¿Se han escuchado del gran despertar, no? That was a tremendous thing that happened in America. Eso fue algo tremendo que sucedió en Norteamérica. But you probably don't know how it began. Pero probablemente no sepan cómo fue que empezó. It began in Jonathan Edwards' church. Jonathan Edwards was probably one of the most intelligent men, Americans that we've ever had. Jonathan Edwards. He was the president of Princeton. Sí, empezó en la iglesia de Jonathan Edwards, que llegó a ser el presidente de Princeton, que fue uno de los más inteligentes que hemos tenido aquí en Norteamérica. I couldn't believe it, but in Jonathan Edwards' church, the young people, instead of being in the church, were in the parking lot chatting. Si no podía creerlo, en vez de estar dentro de la iglesia, los jóvenes en la iglesia de Jonathan Edwards, en vez de estar adentro, se encontraban afuera, en el estacionamiento, hablando. And the leader was this young girl. Y la líder era una joven. One day she decided to go in the church. Un día ella decidió entrar dentro de la iglesia, She heard a wonderful message about Jesus and God's love. donde escuchó un gran mensaje acerca de Jesús y el amor de Dios, And she changed her life. y cambió su vida. Her friends were so impressed that this rebellious girl had come to Christ. They also came to Christ. Sus amigos y amigas se quedaron tan impresionados de que esta joven rebelde hubiese dado su vida a Cristo que ellos también lo decidieron hacer. The parents were so impressed their kids had come to Christ. They also came to Christ. Los padres también, quedando tan impresionados, también vinieron a Cristo. Edwards Church was like on fire. Y la iglesia de Edwards se prendió. Well, the church down the road heard about it. Oh, pero y lo que sucede es que luego otra iglesia cercana escucha sobre esto. And they heard what happened. Y escucharon acerca de lo que sucedió. And those young people also came to Christ. Y esos jóvenes también vinieron a Cristo. And their parents came to Christ. Y los padres también vinieron a Cristo. Until all of New England came under the Great Awakening. Hasta que toda Nueva Inglaterra vinieron a este gran revivamiento. Young people. Jóvenes. You've probably heard of Wesley and Whitfield. Probablemente han escuchado acerca de Wesley y
George Whitefield. Whitefield. Yeah. Wesley George Whitefield. How many of you have heard of George? ¿Cuántos de ustedes han Whitefield. escuchado sobre esta persona, Yeah. George Whitefield? Whitefield was so important that because of him, probably it was one of the reasons why the North left slavery. Sí, Whitefield fue tan importante a tal grado que creo que fue en parte la razón por la cual el norte abandonó la esclavitud. And why Wesley in England, why it didn't have the French Revolution in England. Y tal vez Wesley fue la razón por la cual allá en Inglaterra no tuvieron una revolución como la Revolución Francesa. Whitefield started preaching when he was 21 years old. Whitefield empezó a predicar cuando tenía 21 años de edad. He preached hundreds and thousands of sermons. Él predicó cientos de miles de sermones. Died at 55 Murió a los 55 and changed America. y cambió a los Estados Unidos. He said, I would rather wear out than rust out. Él dijo, pues prefiero desgastarme que oxidarme. He got up one day, he was sick, but he said, I'm still going to preach for God. He got up on a big barrel. Estando enfermo un día, él dijo, bueno, ¿saben qué? Voy a predicar por Dios. Así que se subió este gran barril. And somebody wrote this in the newspaper about him. Y de hecho alguien escribió lo siguiente en un periódico acerca de él. He said, Whitefield said at the top of his lungs, Whitefield could preach so effectively that people could hear him a mile away. Y se dijo de él, Like Mrs. White. Whitefield podía predicar con tanta eficacia que personas que se encontraban a una milla de distancia le podían escuchar bien. The whole 10, 20,000 people all weeping. Todas las 10,000, 20,000 personas, todas se encontraban llorando. And this last time he said, works, works. Y esta última vez él dijo, obras, obras. A man can get to heaven by works? ¿Un hombre puede llegar al cielo por medio de las obras? I would soon think of climbing to the moon Primero prefiero tratar de escalar a la luna on a rope of sand. en una cuerda hecho de arena. And he went back home, Así que regresa a casa, died muere 55 years of a los age. 55 años de edad. But he did so much for God. Pero hizo tanto por el Señor. Young people. Jóvenes, We have to do everything we can to support our young people. necesitamos hacer todo lo posible para apoyar a nuestros jóvenes. A church that doesn't have young people working and active is a church that will die. Sí, porque una iglesia que no tenga jóvenes que estén obrando, que estén activos, es una iglesia que va a morir. How do we do it? Pero ¿cómo lo logramos? We need to have, maybe, they love myself and Pastor Nancy, but we're over 39. They want somebody a little younger. Pues ustedes saben, pues claro que tanto yo como la pastora Nancy, pues le caemos bien a los jóvenes, pero quieren a alguien que no sea mayor de 39 años de edad. We do our part, Nosotros hacemos nuestra parte, but God needs to bring young adults to bring fire to our young people. pero Dios necesita traer a jóvenes adultos para traer ese fuego para nuestros jóvenes. Pray for that, my brothers and sisters. Oren para que podamos recibir eso. What do you say? ¿Qué decimos? These are the 7 signs of revival. Estas son las 7 señales del revivamiento. We'll be teaching you more during these meetings. Durante estas reuniones les vamos a estar enseñando más. Please come, Por favor, vengan. pray before you get here. Oren antes de We're venir. going to pray during the meetings. Vamos a orar durante nuestras reuniones. We're going to have anointing service like we've done before. Vamos a tener servicios de ungimiento como lo hemos hecho antes. We're going to have food, Vamos a tener alimentos and we're going to have fellowship. y vamos a compartir tiempo el And uno we're con el going to have otro. the word of the Lord. Y vamos a tener también la palabra del Señor. Will you pray for that? ¿Están dispuestos a orar por eso? Thank you. Gracias. Let's pray together. Oremos. Dear Father in heaven, we want to thank you for your great love. Querido Padre que estás en los cielos, te quiero agradecer por tu gran amor. We want to thank you for Jesus. Te quiero agradecer por Jesús. We want to thank you for the church. Te queremos agradecer por la iglesia. We know that you said that the church in the last days would be a sleepy church. Yo sé que dijiste de que en los últimos días la iglesia sería una iglesia que estaría durmiendo, But we want to be revived. pero queremos que nos revivas. We want to be awakened. Queremos despertar. We want to be awakened by your Holy Spirit. Queremos que tu Espíritu Santo nos despierte.
Be with us in this Pentecost 2025. Permanece con nosotros en este Pentecostés del 2025. May it bless each person that comes. Que bendiga a cada persona que venga. May it bless our church as a whole. Y que bendiga a nuestra iglesia en su totalidad. And may we bring the fire into our Y community. que podamos llevar ese fuego a nuestra comunidad. We ask these mercies in Jesus' Y name. pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you so much. Muchas gracias.